El equipo que armó Javier funciona tan bien porque es un equipo muy homogéneo ideológicamente. Digo algunas cosas, ¿no? Superávit fiscal en un mes. Listo, ya está, cerremos el programa, apagar la cámara. O sea que Estado grande... Es salarios bajos. Salarios bajos en el sector privado. Salarios bajos en el sector privado, pero es una obviedad. Creo que en los últimos 50 años el mundo pasó de 50% de pobres a 10% de pobres. Argentina pasó en ese mismo periodo de 10 a 50. Y te digo que yo creo que no hay antecedente de un ministerio de desregulación. Ese es un ministerio para eliminar leyes. Primordialmente es para sacarle el pie de encima a los argentinos y a los productores. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Estamos una vez más en un programa de Invertir en Dólares. Y hoy tenemos un invitado de lujo, que además yo lo conozco hace muchos años, que es Federico Sturzenegger. Fue mi mentor de tesis en San Andrés hace unos probablemente 30 años, hace rato. Y bueno, yo confieso que estoy muy entusiasmado de tenerlo acá y hay muchísimas preguntas para hacerle. Así que bueno, Federico, él es ministro de Desregulación y Modernización del Estado. No modernización. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, un placer por charlar contigo. Vos sabés que en un momento cuando estábamos hablando de armar este ministerio, dijimos, bueno, me sugiere Javier, no, hagamos un ministerio de modernización. Y yo digo, no, modernización no. Porque el Estado nunca moderniza. El Estado atrasa. Entonces le digo, si fuera eso sería un ministerio en todo caso de la atrasación, ¿okay? Porque eso es lo que hace. Digo, no, pero es importante porque claro, habla un poco de la filosofía, ¿no? Y te digo que yo creo que no hay antecedente de un ministerio de desregulación. En general es como decís vos, es modernización o es simplificación, se usan esas figuras. Desregulación es otra cosa. Ese es un ministerio para eliminar leyes, no para digamos, por supuesto que uno construye, digamos, arma nuevos esquemas, pero primordialmente es para sacarle el pie de encima a los argentinos y a los productores con una serie de capas geológicas de normas y normativas que quedan, se malinterpretaron, se sumaron, se duplicaron y que me parece que llegó el momento de eliminar, ¿no? Entonces es desregulación y transformación del Estado, ¿no? Porque está la parte, digamos, de alivianar al sector privado y está la parte, digamos, que Javier diría de la motosierra, ¿no? Esa es para nosotros la transformación del Estado, en gran medida, primordialmente hoy, implica bajarle el costo del Estado a la sociedad. La única manera de hacer eso es bajando el tamaño del Estado. O sea, cuando en Argentina decimos hay que bajarle la carga impositiva, la única manera genuina de hacer eso es bajando el tamaño del Estado, ¿correcto? Claro. O sea, todo lo que el Estado gasta, alguien lo paga. Entonces, si vos genuinamente querés bajarle la carga impositiva al sector privado, tenés que bajar el tamaño del Estado. Bueno, ese es el proceso. Ese es el proceso de transformación del Estado, del cual pensamos que Javier recibió un mandato muy fuerte de la ciudadanía para llevar adelante, ¿no? Buenísima la aclaración porque al final el nombre filosófica. Es filosófico, totalmente. Antes de meternos en esos temas que por supuesto vamos a estar charlando bastante, me gustaría que le contaras a la gente tu historia personal de cómo llegaste a ser economista. Sé que estudiaste en la Universidad de La Plata, en MIT, fuiste profesor en UCLA, hiciste 1000 cosas, presidente del Banco Ciudad, presidente del Banco Central, profesor en UCLA, dije, en Harvard, en San Andrés, en la maestría de Itela. Me moví un poco. ¿Cómo fue ese torbellino? ¿Cómo arrancó? Bueno, no, a ver, te diría lo siguiente. Yo creo que todos nosotros, o por lo menos creo que es una gran fortuna encontrar tu pasión, ¿no? Cada uno encuentra su pasión. Es como yo digo, a veces es como que vos tenés ahí un dial y en un momento lo moviste y en un momento ese clic, decís, esto es lo mío, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene para algunas personas es la familia, para algunas, ¿no? Lo que le da como un sentido a su vida. Que yo digo, por ejemplo, ¿por qué en las casas de médicos hay tantos médicos, hijos médicos? Porque, claro, si vos escuchás a tus padres hablar sobre curar a alguien y te enganchás, ¿no? Es como algo
Es algo fabuloso. Entonces, yo creo que mucho de cuando somos niños, vos vas mamando, digamos, en tu entorno. Creo que eso define, digamos, o los amigos o algún profesor, etcétera, te ayuda a definir la pasión. En casa nuestra, mi padre es economista, se hablaba mucho de política, el economista tiene esa visión de trabajar para el bien común. Entonces, como que son como ideas como que empiezan a generar tu motivación. En el caso mío, yo tengo una pasión impresionante por lo público, con esa visión, ¿no? del equilibrio general y del bienestar, digamos, de la economía en su conjunto, ¿no? Y creo que de ahí como un poco surgió mi pasión. Creo que la economía claramente era un vehículo obvio para, digamos, empujar esa pasión. Hice el Colegio Nacional de La Plata, después estudié en la Universidad de La Plata y bueno, tuve la buena fortuna de ir a MIT, donde, bueno, nada, tuve, digamos, unos profesores increíbles, en particular dos. Uno que fue Rüdiger Dornbusch, que fue como mi mentor de tesis principal, bueno, un economista bastante conocido. Y después otro que hoy es bastante popular, que es Paul Krugman. Paul Krugman fue mi segundo mentor de tesis. Bueno, y ahí como arrancó la cosa, ¿no? Después yo soy una persona que lo que más como que me llama son los desafíos, ¿no? Entonces eso, por eso como decís mi currículum, que es medio como que hago unos años esto, hago 4 años aquello, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que me encantan los desafíos nuevos, me apasiona eso, y cuando en algún sentido ya medio siento que eso se logró o no se logró, lo que fuera, como que busco otro, ¿no? Entonces eso creo que un poco explica la dinámica de mi carrera profesional. Claro. Y del lado de tu costado académico, ¿qué podés contar? Porque estuviste mucho tiempo principalmente en la DITELA, ¿correcto? Claro, yo cuando terminé el doctorado me fui a enseñar a UCLA, que es una universidad en California. Después volví como economista jefe de YPF. Pero fíjate que ahí, por ejemplo, yo no encontré mi pasión, o sea, pero yo decía... ¿Tenías 30 años? ¿Y tenías? Sí, tenía 28 años cuando vine, me repatrió José Estensoro, que había hecho una transformación impresionante, o sea que era un entorno buenísimo, pero después de varios años yo dije, bueno, si lo que logro en mi vida es que esta empresa gane no sé, tantos cientos de millones de dólares más, lo cual está buenísimo, ¿no? Que las empresas ganen y hagan cosas que la sociedad valora, pero como que a mí no me terminaba de llenar, ¿no? Entonces ahí me fui como decano de la Escuela de Negocios de la DITELA, que estuve hasta entre el 98 y el 2005, que es cuando me voy a Harvard. Y ahí ocurrió que, bueno, yo con un colega mío que se llama Eduardo Levi-Yeyati, a quien repatrié, ¿no? A quien traje de Estados Unidos para contratarlo como profesor en la DITELA, escribimos un paper que era sobre cómo clasificar el régimen cambiario que tenían los países, y como que cambiamos un poco el método de hacerlo. Eventualmente, incluso hasta el Fondo Monetario Internacional cambió su manera de, digamos, clasificar los países en función de esto. Cambió mucho la literatura, y entonces a partir del éxito de ese trabajo es que me contratan en Harvard, ¿no? Y me fui allá en el 2005. Bueno, pasa mucho cuando vos te vas afuera que un año más, te va más o menos bien, y es como que si no tenés una excusa para volver, es como que... Y en el 2007 Mauricio gana las elecciones para ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, me dice, venite Federico, qué sé yo, y listo, no, la verdad que... Digamos, fue una decisión, ¿no?, que hubo que tomar, porque, claro, la oficina al lado mío en Harvard lo tenía Larry Summers, ¿no? O sea, digamos, no era como que era cualquier lugar, pero la verdad que, bueno, por supuesto que, digamos, prevaleció esa pasión que yo tengo, y entonces ahí vine, que fue cuando me vine a ser presidente del Banco Ciudad, que nunca me lo imaginé, pero terminé 6 años en esa organización y fue una experiencia absolutamente alucinante. Y con tu experiencia, esto sé que es un poco diferente de todo el tema de regulación, pero ¿te animás a hacer algún comentario del sistema educativo de las universidades hoy? ¿Las ves comparadas con 10 o 20 años atrás? ¿Se mantuvieron igual, bueno, empeoraron, mejoraron? Yo te digo lo siguiente, yo hice la carrera de Economía en La Plata. La Plata es un lugar bastante particular porque la gente tiene mucha lealtad con la universidad, y entonces es una cosa bastante chica pero de bastante nivel, y me parece que eso sigue siendo así hoy. Después, por supuesto, estuve muchos años en DITELA, y los últimos años del 2009 en la Universidad de San Andrés, que son dos lugares absolutamente
alucinantes. Yo creo que Argentina, dentro de todo el sistema universitario, sigue, ¿no?, siendo un elemento de movilidad social importante. Hay mucha discusión, ¿no?, sobre, algunas veces vuelve, ¿no?, el tema, digamos, del costo del sistema universitario. Pero ¿sabes qué, Miguel? El Estado argentino gasta en tanto nivel de barbaridades que pondría último en las prioridades, digamos, el tema del ahorro en el término de universidades, ¿no? Me parece que creo que hay mucho valor de capital humano en todo lo que ocurre allí, y tenemos, digamos, mucho trabajo para ordenar el Estado en ámbitos que aportan prácticamente ningún valor a la sociedad, ¿no? Entonces, te digo, vamos a empezar a discutirlo ahora en un rato, pero... Pues, ¿sabés qué? Pensando en lo que vos haces, yo pensé a ver si vos crees que es correcto decir que de alguna manera tu trabajo es disminuir el costo argentino. Porque la gente piensa que solamente el costo viene por los impuestos, que por supuesto el impuesto grande viene por Estado grande. Exacto. Pero además, Argentina, como vos contabas, que hay capas geológicas de regulaciones o normas que se ponen una arriba de la otra, tiene muchas cosas que no tienen sentido. No, te digo, ¿Está bien pensar que de alguna forma vos atacás el llamado costo argentino? Pero es exactamente así, ¿no? O sea, uno de los grandes costos argentinos es el costo de su Estado, ¿no? O sea, que te detrae recursos y los tenés que financiar con un alto impuesto, y eso es primordialmente, digamos, cómo ajusta el sistema. El sistema ajusta pagando menores salarios. Como vos tenés que exportar, tenés que importar, bueno, vos podés ser poco productivo o el Estado te puede cobrar muchos impuestos. El efecto de esas dos cosas es que el salario que el empresario puede pagar es menor, ¿correcto? Esto está buenísimo. Entonces, o sea que Estado grande... Es salarios bajos. Salarios bajos en el sector privado. Salarios bajos en el sector privado, pero es una obviedad. Si yo soy un productor, tengo que ir al mercado internacional a un precio y el Estado me cobra tanto, bueno, lo que me queda a mí para financiar el capital y pagarle al trabajo es lo que queda. Entonces, si yo bajo ese tributo, en cierto sentido, bueno, lo que va a ocurrir es que va a permitir un mayor retorno al capital y un mayor retorno al trabajo. Eso me parece, digamos, como bastante evidente. Por eso digo que un gran elemento del costo argentino es el tamaño del Estado, es el mal uso de los recursos del Estado. Entonces, como una gran reforma estructural es la motosierra, ¿ok? Eso es una reforma estructural fundamental de Argentina. Pero después tenés sobrecostos, trámites inútiles que le implican un costo, que te restringen tu capacidad de producir. Déjame darte un ejemplo que estamos discutiendo estos días. Después pasa otra cosa muy loca, que es la siguiente. Hablamos de las capas geológicas. Alguien pone algo y después la burocracia tiende a pensar como que es esencial que eso esté. Y no se acuerda que durante 100, 150 años se operó sin eso. Por ejemplo, vos en un momento se puso una segunda licencia de conducir para los camioneros. Vos sacás tu licencia de conducir, ¿correcto? Conducís en cualquier lugar del país. En algún momento a alguien se le ocurrió que si vos sacás tu licencia para ser conductor de transporte de cargas, que es otra cosa, ¿no? Porque tenés que ir a un camión, o sea, tenés que, digamos, es más estricto el test que se te hace con un vehículo. Bueno, que eso no servía para todo el país. A alguien se le ocurrió, ¿no? ¿Por qué uno sí vale y el otro no vale, ¿no? Entonces armaron como un segundo registro de la licencia, ¿no? Entonces, bueno, listo, eso es, digamos, que cuesta tiempo, hay toda una estructura, etc. El otro día hablábamos, por ejemplo, de Chegaray. ¿Te acuerdas de Chegaray, que estaba en la aduana? En un momento se le ocurrió meter un sistema que se llama de los valores criterios. El valor criterio es así. Vos importás un producto o exportás un producto. Declarás un cierto valor, ¿correcto? Para la importación y exportación. Pero la aduana dice, yo tengo un valor criterio. Para mí este producto vale tanto. ¿Ok? Suponete que ese valor es más alto que el vos declarás. Que en las importaciones tiende a pasar eso, ahora te voy a explicar por qué. Entonces la aduana te dice, bueno, vos por la diferencia de impuestos que vos me tenés que pagar por lo que me declaraste y lo que yo digo, de mi orden, me tenés que dar un seguro de caución. O sea, tenés que pagar un seguro, porque si yo en un momento encuentro que vos eso declaraste no era lo verdadero, era lo otro, quiero estar seguro que me vas a pagar
y entonces me tenés que tener este seguro de caución que es mi garantía. ¿Me entendés lo retorcido, sí, ¿no? Pero te estoy hablando de una persona que viene, que importa que tenemos que pensar en general que la gente no son todos criminales. O sea, que la gente viene a hacer un negocio legítimo y genuino. Tú estás diciendo, te lo estás poniendo como sospechando que el precio que te declara está mal. Y la aduana no sé qué criterio tiene para fijar ese precio, valor, criterio. Te está pidiendo que le des una garantía por si en la eventualidad que te descubre que de alguna manera defraudaste al Estado, tengas como una doble garantía que te va a pagar. Vos podrías decir, listo, pagame, contra una diferencia, pagame con la multa. No, querés una doble garantía. Entonces, al final lo que resulta que es como una capa de trámites y es una capa de costos que encarece innecesariamente todas las importaciones, y como ocurre en espejo para las exportaciones, es como que le reduce la competitividad, le aumenta el costo argentino, en tus palabras, a los que exportan y a los que importan, ¿me entendés? Y todas estas cosas, yo digo muchas veces, son una fachada de una estructura en Argentina que hay de intereses que se ha ido consolidando y se ha cimentado y que se ha ido como de alguna manera metiendo en el marco normativo, ¿no? Entonces el marco normativo muchas veces está mucho más, el objetivo del marco normativo es mucho más para defender un interés que para defender al ciudadano, ¿ok? Y te voy a dar dos ejemplos de esto por ejemplo, te los digo porque son los que estamos discutiendo hoy porque estamos tratando de resolverlos, ¿no? Uno que vengo hablando hace unos días en los medios, que es el CHAS, no sé si me escuchaste de eso. El CHAS es el certificado de homologación de autopartes de seguridad. Entonces la cosa es decir, mira, si vos vas a tener una autoparte, bueno, es muy peligrosa una autoparte. Porque mira si se te rompe una autoparte y te chocas y te matas vos o matas a otro, etc. Entonces, no, listo, no, nos interesa la seguridad vial, hay que homologar cada autoparte. Proceso kafkiano y carísimo. Al final lo que pasa es que como es imposible, las autopartes no se consiguen, no se pueden traer, no se pueden homologar, las autopartes son más caras, hay más robo de autos, los seguros son más autos. La gente... Bueno, nosotros tenemos una expresión de lo atamos con alambre. Entonces, ¿sabes qué? Atámelo con alambre. Eso es muchísimo más peligroso, tener una pieza atada con alambre, que tener una pieza. Pero te voy a dar la prueba cabal de que esto es toda una fachada. Vos me dirías, yo te preguntara, ¿cuál es la pieza, por un tema de seguridad, la pieza que más tendrías que chequear de un auto? La pieza que si se rompe, más riesgo le implica al... ¿Cuál dirías que es? Yo arriesgo el motor, no sé. Bueno, lo que pasa es que el motor... Los neumáticos. Bueno, los neumáticos, si te pincha un neumático es un problema. Sería más un neumático, no es una autoparte. Si se te rompe el motor, no, porque el auto se... La dirección. Los frenos. Los frenos. ¿Qué te parece? Los frenos, ¿no? O sea, vas haciendo el freno, eso es un problema. ¿Está bien? Sí, la dirección creo que también. De autos, como ves, soy malísimo. Dirección y frenos. Y fíjate qué curiosidad increíble. Las pastillas de freno tienen este certificado, pero los discos no. Y vos decís, ¿cómo? Si es la pieza más importante. ¿Sabes por qué no? Porque no hay un productor en Argentina de discos. Entonces, ¿realmente te interesa la seguridad o es una para arancelaria para proteger me claro, seguiste perfecto, claro, ¿no? Claro. Te doy otro ejemplo. O sea, déjame que lo repita, ¿no? Para que se entienda más. Como no hay nadie que en Argentina produzca discos de freno, vos no tenés esa restricción. Que supuestamente el objetivo era la seguridad. Claro, para los frenos podés traer sin homologación los frenos de afuera. Para el resto le vamos a meter la homologación porque casualmente hay productores argentinos que te lo deben hacer más caro y probablemente de peor calidad. ¿Entendés que es una fachada? Es una hipocresía, la misma hipocresía en la que estamos acostumbrados a vivir. Te doy otro ejemplo. Vos, para alimentos, ¿no? Entonces, para alimentos, vos dirías, bueno, te hago la pregunta, si un alimento está autorizado para ser consumido en Suiza, ¿vos qué decís? ¿Lo podremos comer nosotros? ¿Qué decís? Sí, yo me voy a arriesgar. ¿Te vas a arriesgar que sí? Voy a tomar el riesgo. Sí, vas a arriesgar. Bueno, en Argentina
Eso tiene Suponete que vos venís y decís esta autorización en Suiza, bueno, igual necesitas una autorización donde lo tienen que meter en el primero, el ANMAT te tiene que decir, te voy a hacer un análisis para meter esto en el Código Alimentario Argentino, ¿ok? Listo, 2 años, ok. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Yo le decía, entonces, bueno, ¿para qué está? ¿Cuál es qué es lo que hacemos con esto? Te piden un certificado. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué logramos? Bueno, es difícil como entender qué es porque si vos tenés un problema con los alimentos de una partida, no importa ese certificado. Ahí el ANMAT tiene que decir, mira, este alimento está malo, muchachos, no lo coman más, le avisa a la población y se acabó la historia. No sirve ese certificado que haces cuando lo importás, ¿me seguís? Entonces yo le digo, ustedes tienen que entender que en realidad todo esto, donde de nuevo la justificación es la supuesta seguridad, en este caso alimenticia, es todo el lobby de las empresas. Sí, ¿Y cuál es perdón, Miguel, una cosita, termino la idea. ¿Y cuál es entonces el efecto? El efecto es que los alimentos son muy caros. Y Argentina no se puede dar el lujo de que los alimentos sean caros, porque es un país pobre Argentina. Tenemos que entender que Argentina, por justamente este modelo de la casta, pasó de un país que era más rico que España. Mira lo que te estoy diciendo. Cuando yo nací, Argentina era más rico que España. Y entendemos la dimensión temporal, es en una vida. Y Argentina es un país de ingresos medios bajos. Entonces, no podemos nosotros. Entonces, por eso es cuando Javier habla del modelo de la casta, está hablando de esto. Está hablando de un modelo donde un montón de factores, de personas, digamos, de ciertos grupos empresarios. Yo no te voy a generalizar, no te voy a meter acá las pymes, no te voy a poner acá los empresarios agropecuarios que son víctimas de este sistema, ¿correcto? Más, yo digo, pero hay una casta empresaria, hay una casta sindical, yo esto lo llamo el triángulo de las Bermudas. Hay una casta de empresarios, el triángulo, las puntas del triángulo, la casta empresaria, la casta sindical, con sus cajas, etc. ¿Y quién es el gran organizador del modelo de la casta? El Partido Peronista. O sea, el peronismo es el gestor de este modelo de castas, el protector de los privilegios de las empresas. Yo diría que Massa era casi como un exponente paradigmático de eso, el protector del sindicalismo y, por sí que, como dice Javier, el protector de la propia casta política, ¿no? Que en algún sentido compartía los despojos de ese sistema. Y dentro de ese triángulo de las Bermudas, que son todas estas cosas normativas que vamos describiendo, están los argentinos ahogándose, porque todo ese sistema está armado para sacarle rentas y sacarle ingresos a los argentinos y pasarlas, digamos, a estas castas, ¿ok? Entonces la ANMAT definitivamente es parte de la máquina de impedir, la intuición que yo siempre tuve de pretender homologar un montón de cosas. No, yo no lo diría, o sea, hay cosas buenas y hay cosas malas. A mí me parece que está bien que si vos vas a vender algo, bueno, trae un certificado de que se puede, digamos, que alguien, digamos, verificó, etcétera, ¿no? No me parece que tampoco exageremos 100%. Okay. Aunque sí reconozco que una de las cosas para mí más fascinantes que tiene el enfoque que tiene Javier Milei es que es un enfoque que permanentemente se está cuestionando el rol del Estado. No es un enfoque que viene a decir, bueno, vamos a hacer que el Estado funcione mejor. Vamos a cuestionar, vamos a preguntarnos. Entonces, no es que yo este certificado que hablaba antes te estoy diciendo, vamos a hacerlo más sencillo, vamos a hacer que se pueda subir en la web. No. Mi obligación y el mandato que nos da Javier es preguntarte si eso tiene que estar. Lo mismo ocurre cuando vos decís la procuración penitenciaria. ¿Oíste hablar de eso? De nombre no sé bien qué. Bueno, digamos, te felicito porque la mayoría de los argentinos nunca escucharon hablar de que es la procuración penitenciaria, que es un servicio judicial paralelo solamente para la gente que está en presa, ¿ok? 500 personas. Entonces, ¿cuál es la productividad de ese grupo? ¿Qué es lo que hace? Necesitamos 500 personas, son 50, son 100. Entonces, Javier nos obliga a una interpelación permanente y profunda sobre esta regulación. Es la primera pregunta. No me vayas a decir modernizarla, simplificarla. Pregúntate filosóficamente si esto tiene que estar. De este organismo no me digas, te voy a hacer la estructura óptima y ver. No, pregúntame, ¿debe estar?
¿Debe el Estado cumplir esta función o no? Entonces, eso, creo que esto es lo que hace a este ejercicio de gobierno y a este presidente tan fascinante en lo que hace, ¿no? Me gustaría que me cuentes todo el proceso que vos viviste para la generación de el famoso DNU y la ley de bases, porque entiendo que vos sos el autor intelectual de todo ese trabajo hercúleo de ver qué cosa había que sacar, qué ley directamente derogar. Entonces, al final hiciste todo el estudio de las capas geológicas de la ley argentina. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Trabajaste solo con eso? Porque, bueno, en su momento se lo habías puesto a disposición a Patricia Bullrich, pero la verdad que ganó Javier Milei y dijiste, sí, el trabajo ya está hecho. Vamos a ponerlo en práctica. Es una historia interesante. A mí, por allá por mayo del 2022, me dice Patricia si le quería dar una mano con la campaña, y yo le dije, mira, te doy una mano con la campaña, pero vos sabés que vas a fracasar, ¿no? Entonces, son a veces, digamos, recursos que yo tengo pedagógicos como para llamar la atención del interlocutor. Entonces me dice que no le voy a ganar a Larreta. No, sí, a Larreta le vas a ganar, porque yo ya ahí percibía que Larreta no estaba para nada en sintonía con lo que la sociedad estaba pidiendo, ¿no? Que era un cambio, y Patricia estaba como muy alineada con eso. No, vas a fracasar cuando seas presidente, como fracasó De la Rúa, como podríamos decir fracasaron todos los otros presidentes que han sido no peronistas, porque vos ahí es como que te estás subiendo a pelear contra este triángulo de las Bermudas, contra este status quo. Entonces, yo digo, es como subirte a un ring con Muhammad Ali. Yo te acompaño, subo al ring con vos, pero te aseguro que no voy a ser de gran utilidad. Entonces me dice, bueno, pero pero obviamente algo vamos a tener que... O sea, no puede ser que me digas esto. Le digo, bueno, yo tengo se me ocurre algo, le digo. No sé qué posibilidad de éxito tiene, pero me parece que sin esto no se puede hacer, que es que este sistema de castas se embebió en las leyes. O sea, en Argentina hoy el robo es institucional. Si yo voy a cualquier país del mundo y digo que los sindicatos se llevan el 3% de la masa salarial formal, se ríen y me dicen, bueno, ahora decímelo en serio. O sea, no entra en la posibilidad de que vos me digas que el sindicalismo lleva el 3% de la masa salarial, que en Argentina se van parte por el sistema de salud y parte por los aportes solidarios, ¿correcto? Que le cobras al trabajador sindicalizado y al no sindicalizado. O sea, el no sindicalizado en Argentina, el que dice que no quiere tener una representación sindical, la ley le dice que tiene que pagarle al sindicato. O, por ejemplo, mi ejemplo preferido que hemos debatido muchísimo estos meses, que es el tema de la pesca. La pesca es un recurso público, no hay derecho de propiedad. Y la ley le permite a cierta gente pescar, yo te diría, básicamente gratis. O sea, la regalía que pagan es 0,15. Tiene su historia eso, pero digo, bueno, ¿eso cómo puede ser? Eso está en la ley. Entonces el marco legal es un marco que ha institucionalizado el modelo de la casta, y el modelo de la casta, como decíamos antes, es un modelo que le extrae recursos a la población en general para dárselo a estos actores de la casta. Entonces, yo le digo, la única manera de poder hacer esto es revisar las leyes y encontrar dónde están estos privilegios en las leyes. Y cuando llegues al gobierno, pues haces un movimiento sorpresa que la gente no espera, que vos el primer día, el segundo día, el 10º día, puedas, digamos, básicamente desarmar todo esto, ¿ok? Ya después se verá si es un DNU, si es el Congreso, lo que fuera. Entonces, le digo, voy a hacer lo siguiente, voy a leer la última ley que aprobó Alberto Fernández, y me dice, ¿y con eso qué hago? Me dice Patricia, no, es que después voy a leer la anteúltima, y después la antepenúltima, y después la antepenúltima, y así voy a llegar hasta 1880, ¿ok? No, me dice, estás totalmente loco. Sí, le digo totalmente loco, pero vamos a hacerlo. Entonces armé un equipo core en la Universidad de San Andrés, que eran 4 de mis alumnos que yo había tenido de Derecho, que eran extraordinarios, un constitucionalista, que es Ricardo Ramírez Calvo, Maximiliano Fariña, que es el secretario de Transformación. Ese era como el grupo core. Y empezamos a hacer el trabajo, ¿ok? Por supuesto que en muchos casos nosotros tuvimos que recurrir teníamos un método que era muy interesante. Por ejemplo, alguien venía y decía, mira, te queremos ayudar con las leyes de medio ambiente, ponele.
un tema que nosotros por ahí no conocíamos tanto. Entonces me decían, ¿hacemos una reunión? No hacemos reuniones. Ah, ok, bueno, te mando un trabajo que hicimos. No leemos trabajos. Okay. ¿Qué querés? ¿Unos bullets? No leemos bullets. No, pero ¿qué querés? Me dice, no, le digo, ¿cuál es el problema? No sé, ponele, por decir algo, por mencionar una ley de glaciares, una ley, digamos, del mundo. Bueno, hay un problema con el glaciar, listo, bajátela y vos me la editás con track changes. Y yo, obviamente, a la gente a la que nosotros convocábamos tenía una afinidad. Claro. Ideológica, política, la idea de regular, simplificar, generar competencia, etc. Edítamela y yo la miro. Entonces, lo extraordinario que pasaba era que cuando llegábamos a ese punto de la conversación, el 70% de la gente decía hasta acá llegué. Porque claro, una cosa es que sentarse, como estamos ahora nosotros, y cambiar el país y con un café y tal. Y después otra cosa es entrar al detalle. Entonces la cosa se ve en el detalle. Bueno, a ver, esta idea que tenemos, ¿cómo la implemento? ¿Cómo la escribo? Ah, bueno, el artículo 6 de la ley de fertilizantes, mira lo que dice. Y la verdad que lo tendría que escribir así. Entonces alguna gente decía, ¿sabes qué? No, yo feliz te doy ideas, pero no me hagas hacer ese laburo. No quiero trabajar a fondo. No, pero es totalmente honesto, porque no estábamos pagándole nada a nadie, así que no teníamos ningún derecho nosotros a exigirlo. O sea, fenómeno, digo, pero bueno, ese ya es como un nivel de trabajo y de detalle y tiempo y responsabilidad en algún sentido. ¿Cuántas leyes hoy? No me Argentina tiene 4.200 leyes. Perdón, para terminarte la idea anterior. Sí. Entonces yo logré desarrollar una metodología que era muy fácil para mí, sin perder tiempo, identificar quién me movía el lápiz y quién no. Y no tengo ninguna crítica para hacerle al que no lo quiso hacer, ¿ok? Hay gente que le tiene respeto a las leyes, por ahí a algunos le daban miedo de decir, mira, te doy las ideas, pero la verdad que no sé cómo hacer. No soy abogado, no me pidas ver una ley. Yo como fui diputado 2 años, le perdí un poco de respeto al proceso, ¿ok? Entonces, Argentina tiene 4.200 leyes, de las cuales unos 1.600 son tratados. Entonces eso nosotros no lo miramos porque no era algo sobre lo que íbamos a poder operar en el corto plazo, entonces nos quedó el resto y el resto las vimos todas. ¿Okay? Ahora, otra cosa que también quiero comentarte que es interesante es que muchas veces vos tenías leyes, te contesta este ejemplo de ambiente, ¿no? Pero muchas veces vos ibas a un tema y venía un especialista del tema. Y a veces el especialista del tema, no por ningún interés, nada, ya estaba acostumbrado a trabajar en un sistema. ¿Me seguís? Te voy a dar un ejemplo. Nos manda una persona un proyecto de reforma del mercado del Código Aerocomercial. Lo empiezo a leer y todo, buenísimo. Hasta que llegó un momento, artículo, no sé si era el 95, y decía que había una audiencia para el pedido de una ruta. Y yo digo, ¿para qué necesitamos una audiencia? O sea, ¿cuál es el problema de que una aerolínea quiera va a hacer el tramo, no sé, Córdoba a Bariloche? O sea, ¿a quién le puede perjudicar? Lo único que le puede perjudicar es la competencia, ¿se entiende? No hay ningún motivo de tener un proceso que cuando vos querés volar una ruta, el Estado te haga un test. Entonces lo llamo al que escribió y le digo, che, pero ¿por qué pusiste esto de la audiencia? Esto hay que sacarlo todo. Entonces me dice, pero podíamos. ¿Me seguís? Entonces a veces el especialista, también por supuesto me acuerdo que en un momento yo tenía la propuesta de eliminar la figura del productor de seguros. Digo, en una empresa de seguros hay un cliente, estás hablando de contratar algo que va a reducir tu riesgo, la gente tiene capacidad para evaluar, no estás, digamos, y si quieres tener un productor de seguros, pero que no sea obligatorio por ley. Entonces veo que la persona del equipo está un poco nervioso, ¿viste? Incómodo. Entonces digo, pero escúchame, ¿qué te pasa? Que soy productor de seguro. ¿No? Entonces, bueno, un poco gracioso, ¿no? Así que bueno, pero entonces yo te diría, más o menos entre la gente que fue colaborando fueron más o menos 100 personas. Digamos, así que ayudaban puntualmente en algunas leyes. El equipo core éramos este grupito de 7 y nos tomó más o menos 1 año y medio. Yo por supuesto le habré puesto, no sé, el 30-40% de ese tiempo. Yo le dediqué a eso, ¿no? Que
Así que no, fueron muchas horas de mirar y con mucho detalle. Y eso en algún sentido después cuando Patricia pierde con Javier, instantáneamente tomamos la decisión de llevarle ese trabajo a Javier. Me acuerdo que llegué con la valija porque yo lo había impreso, las leyes a derogar y las leyes a modificar lo había impreso para que se tome conciencia del volumen, ¿no? De lo que se había hecho. Javier, por supuesto, le encantó porque era muy armado en era un proyecto anticasta y libertario a full, y dijo esto hay que implementarlo. Y eso sí, fue como un input importante, no el único, del DNU y de la ley bases, porque digo, todos los temas que se trataron ahí son temas que competen a los distintos ministerios, había que hablar con los ministros, había que consensuarlos, o sea, fue un trabajo muy colectivo. Es cierto que eso dio como un input de un nivel de precisión y de detalle que creo que fue inédito, que creo que ningún presidente pudo a los 10 días poner sobre la mesa y a los 10 días después poner en el Congreso la ley bases. Y creo que eso fue como que marcó lo que yo creo que es el fuerte de Javier, que es la capacidad de gestión. Si querés, ahora hablamos un minuto de eso. Yo creo que el otro día en el Council of the Americas, cuando él ya arranca su discurso, ya no hablando de la herencia, sino hablando de la gestión de estos 8 meses, del rumbo que se marcó, de lo que se avanzó y el camino que se empieza a transitar. Pero lo que quería decir es que yo creo que ese equipo funciona, el equipo que armó Javier funciona tan bien porque es un equipo muy homogéneo ideológicamente. O sea que todos comparten esta idea de la libertad, comparten la visión del mundo que tiene Javier. Entonces, cuando te sentás a discutir, y no es solo el plano de los ministerios, donde por supuesto que está, pero cuando bajás al plano de los secretarios, pues ves que todo el mundo está empujando entonces no es como que vos entras en una reunión a una discusión ideológica, ¿me seguís? Me imagino que ese contraste lo habrás visto con Cambiemos, que seguro que era más heterogéneo. Claro, yo igual, la experiencia de Cambiemos con sus pros y sus contras fue lo que nos permitió ponerle un freno al kirchnerismo y que hoy no seamos Venezuela, ¿no? Y que podamos estar viviendo acá. Así que creo que eso es extraordinariamente meritorio, pero sí, obviamente era un conjunto de gente con visiones más disímiles, ¿no? Entonces, yo creo que cuando vos miras estos 8 meses de gestión, si hacemos un repaso que a mí me gusta mucho hacer... Discúlpame, sí. Antes de ir a eso de la gestión, que vos hablaste recién del tema aerocomercial, ¿no? Sí. Toda esta desregulación, sí. Recién me contabas cómo Aerolínea tapaba las mangas y hacía... Sí. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que la gente termina viendo algo palpable de baja de costos o que hay más disponibilidad de vuelos a las provincias o que se han dejado de hacer vuelos que no tenían sentido económico por parte de aerolíneas? Sí. ¿Y cuánto imaginás? Sí, por eso a veces por ahí el número de vuelos no es un gran indicador en este momento, pero por ejemplo el otro día nos vino a ver el presidente de la TAM y nos decía, nosotros permitimos una cosa que pocos países del mundo tienen, que es empezar a firmar convenios de cielos abiertos donde operadores de otro país pueden volar internamente con aviones con la matrícula extranjera. ¿Cielos abiertos qué sería? ¿Eso que dijiste? Por ejemplo, la TAM dice, a mí me resulta muy fácil venir a Argentina ahora porque yo directamente agarro mis naves que las tengo en Chile, que además si las tengo que poner licencia argentina, nunca sé si me las vas a parar, como hizo el kirchnerismo, etc. Entonces yo puedo ampliar mi operación y salir. Pero te quería decir lo siguiente, los precios de los pasajes en este momento están en menor nivel en los últimos 3 años, es producto de la competencia. El otro día estaba viendo una publicidad de JetSmart a Montevideo por 1.000 pesos. 1.000 pesos. Porque ¿sabes qué antes? ¿Sabes que el Código Comercial tenía una cosa llamada la banda tarifaria? O sea, se le prohibía a los aviones cobrar menos. ¿Vos podés entender, Miguel, que tenemos regulaciones que no te dejan cobrar menos? Entonces 1.000 pesos. Por supuesto, después hay un montón de impuestos, ¿no? O sea, que no es que por 1.000 pesos no vamos a ir. Pero lo que cobra la aerolínea es 1.000 pesos. Entonces, me parece, bueno, las cosas un poco tienen como su tiempo de maduración, algunas más rápidas, otras más lentas. Alquileres fue rapidísimo. Yo digo también el ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de internet satelital, que está prohibida la internet satelital y listo, lo liberaste, entró Starlink, o sea,
A otras cosas, bueno, son procesos que requieren más maduración porque requieren inversiones. O sea, lo comercial, bueno, tiende a animarse, traer los aviones, digamos, generar la operatoria, son un poquitín más lentas, ¿no? Pero nada, me parece que es cierto que yo creo que la gente le está dando un gran espaldarazo a Javier y creo que la gente se cansó de ese sistema que nos llevó, como decíamos antes, de ser un país hace 50 años más rico que España a ser un país donde muchos de nuestros hijos deciden ir a vivir a otros países, ¿no? Entonces la gente dijo, basta, esto así no puede seguir, ¿no? No sé, si querés podemos volver, yo te decía el tema de la gestión, sí, que me dale, parece, claro. porque, a ver, te digo algunas cosas, ¿no? Superávit fiscal en un mes. Listo, ya está, cerremos el programa, apagar la cámara, nos vamos a tomar un... Y lo que es increíble para mí es como que en el debate es como que check y es parte del decorado, ¿me entendés? Sí, es como eso que está ahí. Para mí no hay una parte grande, incluso del periodismo, que no entiende qué quiere decir eso. No entiende las implicancias. No, de eso. Bueno, las implicancias, y yo creo no es que uno está acá para el reconocimiento, ni mucho menos, pero digamos, eso requirió muchas decisiones muy valientes que nadie nunca había tomado. Entonces yo te digo, te lo subrayo, lo pongo sobre la mesa porque no es que puedes decir, bueno, sí, listo, eso está. No, ¿Okay? Claro. Entonces, en un mes. O sea, eso es impensado. Nos hubiéramos juntado a charlar hace un año y si alguien lo hubiera hecho en un mes superávit fiscal, o sea, nos hubiéramos, realmente no hubiéramos creído, ¿no? Entonces creo que eso es muy impactante. Además, pensá, Miguel, que ese ajuste en gran medida se hizo ajustándole a la casta, ¿no? Porque cuando vos le parás las transferencias a las provincias, en ese sentido, nosotros sabemos que el gasto provincial está totalmente exorbitado. Cuando parás la obra pública, te das cuenta que la obra pública se había convertido en un mecanismo de control político, porque el gobierno estaba haciendo obra pública en las provincias y en los municipios, que es obra pública municipal y provincial, pero que el gobierno lo hacía para una manera de condicionar políticamente y que en realidad no tenía ningún sentido que esa obra pública la hiciera Alcantarillas en una municipalidad, ¿me entendés? No tiene ningún sentido que el gobierno lo hiciera, pero el kirchnerismo había montado toda una gran estructura de canalización de fondos políticamente dirigidos a través de la obra pública. Entonces, bueno, pero hoy lo podemos decir, hoy lo podemos ver, nadie hubiera creído que algo así era posible, ¿no? Entonces, eso bueno, por supuesto, cuando se ordena lo fiscal, la inflación empieza a caer, que ya es totalmente, diametralmente la situación de cuando arrancó Javier a la que tenemos en este momento, y nosotros lo sabemos, porque los dos hacemos temas de macro, que con lo fiscal ordenado, la macro se ordena, ¿correcto? O sea, eso está bien sabido. Entonces eso es como un gran capítulo. Pasemos a otro capítulo. Seguridad. ¿Qué te puedo decir yo de la gestión de Patricia Bullrich, homicidios en baja, etcétera? O sea, no necesitamos explayarnos mucho en eso. Lo notable es que no hay más piquetes. Bueno, pero eso... Un taxista me lo decía el otro día, decía, ¿te diste cuenta? Y le digo, no voy por el centro hace rato, pero me dice, no hay más piquetes. Bueno, pero eso es la tarea conjunta de dos mujeres extraordinarias, que son Patricia Bullrich y Sandra Petovelo. Y yo ya te hablé de Patricia Bullrich, pero déjame hablarte de Sandra Petovelo un minuto, porque yo creo que el país va a cambiar. ¿Viste cuando hablábamos de la casta? Yo a esos los llamo los agentes bloqueantes. Son los agentes que no quieren el cambio, que te van a tratar de bloquear el cambio, ¿ok? Por eso había un primer ministro francés que hablaba, el inmovilismo está en marcha y nada lo detendrá. ¿Okay? O sea, fantástico. Ese es el status quo que está tratando de que las cosas no cambien. La única manera para mí de debilitar a esa estructura que trata de que Argentina no vaya a otro lugar de mayor apertura, de mayor competencia y donde la sociedad no esté tan empobrecida por todas estas castas que le sacan recursos, es en algún sentido debilitando económicamente a esos agentes bloqueantes. Y un ejemplo para mí histórico es Menem con los militares. ¿Cuál era la materia prima de los militares? Los colimbas. Entonces cuando elimina la colimba,
Menem los desfinanció. Acá no eran recursos financieros, eran recursos humanos. Listo, se acabó. Sandra Petovelo hizo lo mismo con los intermediarios de la ayuda social. Dijo, pero una cosa, si el Estado está poniendo plata, ¿para qué pone plata el Estado? Para ayudar a los más desprotegidos. Yo le voy a dar la plata a los más desprotegidos directamente. ¿Para qué necesito un flaco en el medio que me lo intermedia esto? Entonces ella aumenta la UH, aumenta la asignación femenina. Vos habrás visto los gráficos que si sumás las dos cosas es un aumento muy, muy significativo, pero sin un peaje. Y esos intermediarios eran los que usaban el poder que le daba esa intermediación para llevar a la gente a hacer los piquetes. O sea, no solo les sacaban dinero, sino que los extorsionaban obligándolos a participar de los piquetes. Entonces, cuando Sandra Petovelo los desfinancia, se acaban los piquetes. Fíjate qué sencillo, ¿no? Claro. Ahora, yo lo que digo es que es sencillo. Cuando Sandra Petovelo decide hacer eso, vos te tenés que poner en los zapatos de ella cuando ella decide hacer eso, y ahí te vas a dar cuenta de la enorme valentía que ella tuvo. Yo a veces lo digo como que estás desactivando una bomba. Y decís, ¿cable azul o cable rojo? Porque vos no sabés qué va a pasar cuando cortas el cable. Y dijo, listo. Y anduvo. ¿Me seguís? Sí, claro. Entonces a mí me parece que también que eso sea parte del decorado, me parece que es muy importante, ¿no? Bueno, creo que Luis Petri ha generado una revalorización, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. El desfile del 9 de julio fue el desfile de excombatientes de Malvinas más grande desde el conflicto. Mario Russo ha hecho cambios importantísimos en el sistema de salud. Bueno, muchos los impulsamos ya inicialmente en el DNU 70. Así que yo te diría que cuando lo miro estos 8, bueno, el propio DNU 70, la ley base, las reformas estructurales. Me gustaría volver un poco a tu motosierra, porque vos tenés la motosierra prendida non-stop. Yo diré así. Sí. Yo te tiro nombres, ¿no? Dale. ¿Qué busca el gobierno, por ejemplo, con las sociedades anónimas deportivas? Sí. Adicapif, Sadaic, creo que hay otro que se llama Argentores. Sí. ¿Qué va a pasar con eso? Porque me imagino que también esos son un montón de cosas que aumentan el costo argentino. Pero yo honestamente tampoco entiendo las sociedades anónimas deportivas, ¿no es cierto? Que puedan existir es más libertad, ¿no es cierto? Pero ¿qué busca el gobierno cuando pone esas sociedades? Busca eso. A mí me parece que lo que busca primordialmente es que pueda venir inversiones que mejoren la calidad de nuestro deporte. Como todo lo que va a hacer Javier va a ser siempre en pos de dar más libertades. Él nunca te va a imponer algo. Por eso creo que es un debate que para mí, terminó esa discusión, porque ahora te digo por qué para mí terminó esa discusión. Falta simplemente que termine en cierto sentido de madurar, pero terminó el debate. En España, por ejemplo, es obligatorio ser sociedad anónima. Después, cuando se armó el sistema, pues yo tenía un gran también problema de transparencia en los gastos de los clubes de fútbol y quiebras, etc. Entonces obligaron a un esquema societario más transparente. Ellos le hicieron como una excepción a algunos clubes, que entiendo que fue el Real Madrid, el Sevilla, creo que el Barcelona y algún otro. Pero el resto de los clubes están obligados a tener esa forma societaria, simplemente porque es más transparente, ¿eh? Acá no, Javier nunca te haría una cosa así, diría, bueno, pero sí, si el club es de los socios, que los socios tengan la libertad de elegir cómo quieren organizarse, y que si alguien quiere venir con dinero para tener mejores jugadores, etc. Y la verdad que eso está en la ley de deportes, ninguna federación puede oponerse a eso, porque, digamos, si se opone, bueno, estaría violando la ley, ¿no? Así que yo creo, por eso te digo que es un debate que está zanjado y bueno, también van a ser cosas que van a madurar tanto en la propia AFA, digamos, eventualmente entendiendo que esto va a ser así, y en algunos inversores que eventualmente también se animen a dar el paso y hacer ese cambio societario. Y después yo creo que va a ser muy interesante, ¿no?, ver cómo evoluciona el fútbol y cómo mejora el fútbol a partir de esa inyección de capital. No se trata mucho más que eso, ¿no? Lo otro que vos me hablaste es el régimen de propiedad intelectual, SADAI, que es todo un tema extraordinariamente importante. Déjame darte un vuelo más amplio de ese tema antes de ir al tema de las sociedades colectivas de derechos, que ya lo habíamos puesto en la ley bases.
Y lo siguiente, Argentina junto con Venezuela, Etiopía y Afganistán, creo no, quizás me equivoco exactamente los países, pero un poquito es más o menos así, son de los pocos países que están fuera del sistema mundial de patentes. Con lo cual, un científico argentino, si quiere patentar, tiene que irse a Chile o tiene que irse a Delaware a patentar sus invenciones, muchas veces quizás con algún socio chileno o un socio norteamericano, perdiendo parte del valor de su invención porque su país no le permite, digamos, un sistema de patentamiento con validez internacional. Eso es un debate histórico en Argentina, como yo digo, le costó el puesto a Cavallo cuando él intentó hacer un cambio en este sentido. Hay ciertas industrias en Argentina, la farmacéutica puntualmente, que te lo digo con todas las letras porque me parece que Javier justamente si algo nos invita a hacer es a decir hay que poner las cosas sobre la mesa y Argentina tiene que discutir. Fue el sentido primordial de nuestra ley bases tan grande, fue vamos a discutir todos los temas. Pero lo que hay que empezar a tomar conciencia es que eso es quizás la política más importante en ciencia y tecnología que puede hacer Argentina, es integrarlo al mundo de la propiedad intelectual. O sea, Argentina hoy está fuera, con Venezuela, no sé, ¿qué te dije? Con Afganistán y Etiopía. Entonces... le permite robarse los medicamentos de otros, básicamente. Entonces digo, pero dejemos de lado un minuto la farmacéutica. Digo, estoy pensando en el científico del CONICET que inventa algo y que quiere patentar eso y nosotros queremos que patente eso y que sea súper exitoso y queremos que lo pueda hacer en nuestro país con una patente de validez internacional, ¿ok? Y que lo pueda hacer barato y eficiente. Entonces, ahí arranca, digamos, el primer gran tema de propiedad intelectual en Argentina, la primera gran batalla que tenemos que hacer. En esta visión de integrarnos al mundo, nos tenemos que integrar al esquema mundial de propiedad intelectual. Cuando vos vas, lo que vos me mencionaste de Sadaic, seguramente me lo mencionás porque yo sé que a vos te gusta mucho la música y entiendo que tu hermano también es un gran, no sé si compositor o director. Sí, director. De orquesta, director. Sí, pero discúlpame, sobre todo porque da la impresión de que uno le paga algo a alguien y dice, pero esta plata llega a los autores intelectuales o se la reparten entre vos ustedes. Que sos economista, bueno, obviamente no todos los que nos escuchan, pero todo el mundo se da cuenta de lo que te voy a decir, ¿ok? Cuando vos tenés un monopolio, vos en general, el monopolio tiene como el problema que tiene el monopolio es que como es el único, tiene como cierto margen para subir el precio. O sea, es poder monopólico, ¿no? Y entonces tiene un markup respecto a lo que sería el equilibrio competitivo. Entonces vos cuando vas a regular un monopolio, te pones un precio máximo. Es decir, yo te esfuerzo, te empujo para abajo el precio para que sea parecido al del equilibrio competitivo. ¿Te acordás? Lo viste en tu primer curso de economía. Entonces Onganía, ¿te acordás que fue el que armó? Pues no te lo dije, pero el que armó todo esto fue Onganía. No lo sabía. No, porque yo te dije, o sea, el que hizo todo esto, toda esta ley, esta república corporativa, se armó en los 4 años de Onganía. O sea, obviamente las ideas esas corporativas estaban en el país ya, yo te diría, desde el peronismo, ¿no? Pero vos tuviste un presidente 4 años sin Congreso. Entonces eran algunas personas en una oficina y iban sacando leyes, ¿entendés? Imagínate nosotros, la ley base, la ley base, o sea, es que es la ley que más tiempo tardó su tratamiento en la historia de la democracia argentina. Mira vos. ¿Sabías ese dato? No sabía. Pero ahora que te lo digo, te decís, obvio, ¿qué ley se discutió 6 meses, no? Claro. Entonces, fíjate que, bueno, en una democracia el ejercicio de modificación legislativa es arduo. Necesitas consensuar un montón de cosas. Imagínate en Onganía, listo, y van a sacar. Entonces, Onganía hace una gran transformación de la estructura jurídica argentina para mal, porque lo que nos transformó nos generó, nos enquistó, nos acotó en este triángulo de Bermudas y Argentina a partir de ese momento creció medio punto per cápita por año, que es una catástrofe, y nos transformó de un país más rico de España a un país de ingresos medios con 50% de pobres, ¿no? Por eso Javier habla del modelo empobrecedor de la casta. Entonces, bueno, no importa, disculpame, me fui por las ramas, pero Onganía mete Sadaic. Sadaic es un monopolio
que cobra los derechos de autor se llama de gestión colectiva. Porque si vos sos un artista, vos no puedes andar viendo qué radio pasa tu música. Entonces, en todos los lugares del mundo hay como sociedades que hacen ese seguimiento y se encargan de cobrar el derecho de propiedad intelectual de esa música, lo cual está fenómeno. Pero lo curioso en Argentina es que se dice que es un monopolio, pero no con un precio máximo, sino con un precio mínimo. Dios. Entonces es el nivel, digamos, de locura y de absurdo que tiene la situación en Argentina. Entonces, obviamente, algo que se tiene que abordar y que estamos trabajando en pos de la defensa, como vos decís, de los artistas y de los productores. Porque si yo hago un recital, ¿correcto? Y tengo un productor que me trae y me hace un recital y yo arreglo mis derechos de autor con esa persona, ¿por qué tengo que meter a una tercera persona? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la función? Porque vos pensás que cuando... Es la pregunta del principio. Cuando Onganía hace esto, claro. ¿Por qué lo hace Onganía esto? ¿Querría defender a alguien? No, quería controlar la información. Quería a todo el mundo tenerlos en algún sentido agarrados. Entonces él crea sería como una organización casi diría paraestatal, que es el que te va a pagar a vos tus derechos de autor. ¿Te das cuenta del poder que te da eso? Contradecir, vos sos un artista, vas a arreglar con los productores o los que ¿por qué no podrías? Entonces, es parte de ese sistema autoritario. Vos lees la ley del Inca, es de Onganía también. Cuando vos lees la ley de correos de Onganía te permite abrir la correspondencia, le permite al Estado abrir la correspondencia. Cuando vos pasas la ley del Inca, hay que leer esto. Te digo, por eso este ejercicio que hicimos, porque vos leías y decías, no puede ser lo que estoy leyendo. Por ejemplo, la ley del Inca de Onganía, te das cuenta que es una ley no para promover el cine, es para controlar al cine. Para controlarle, para darle recursos, para orientarlos en qué es lo que pueden decir y qué es lo que no pueden decir. El artículo 26 de la ley del Inca, que está vigente hoy y que llevamos al Congreso para derogar en la ley Bases, dice que el Estado, el Inca, va a financiar las producciones culturales argentinas que alientan la moral, excepto las películas que tengan contenido de sexo y drogas. Esas no puede financiar el Inca, ¿ok? O sea, te das cuenta de la visión absolutamente retrógrada que tiene esa ley, que, repito, está vigente en la República Argentina. Ese artículo sigue estando vigente. Javier Milei lo llevó, se lo propuso al Congreso para su derogación en la ley Bases, ¿no? Entonces, nada, es el armado de un Estado. Otro ejemplo que te doy, Miguel, la ley de sociedades tiene un artículo, famoso artículo, es el artículo 299, creo que es, o 229, que dice que si la empresa tiene un patrimonio neto mayor a cierto valor, entra bajo lo que se llama la tutela del Estado. O sea, una empresa es grande y entonces pasa a estar como doblemente controlada por el Estado. Bueno, pero es una cosa que los militares querían controlar eso, ¿no? Si tenés un patrimonio neto lo suficientemente grande, ahí estás. Entrás dentro de la tutela del Estado. Onganía hablaba de la sociedad organizada. Pero hay cosas como increíbles. Por ejemplo, el RIN. Una vez yo era presidente del Banco Central en el lado de Macri, ¿no? Y entonces, a los 2 años de ser presidente, me llama mi hermana. Me dice, che, tengo un amigo que está queriendo sacar un préstamo en el HSBC y dicen que no pueden porque no está en el RIN. Y es por normativa del Central. ¿Qué es eso, RIN? ¿Qué es eso? RIN, no escuché hablar nunca. Entonces me meto yo mismo a la página web del Central y empiezo, me da un poco de vergüenza contarlo, pero es increíble. Entonces me meto, RIN. ¿Qué es esto? Registro Industrial Nacional. Entonces empiezo a hacer la historiografía de esto. Entonces, ¿qué era? Antes, ¿te acordás que en los años 70 los militares estuvieron a punto de mandarnos a nosotros una guerra con Chile, ¿no? Entonces, antes de eso, los militares, claro, no había informática, no había computadoras, no había FIP, no había nada. Entonces armaron una cosa llamada Registro Industrial Nacional, que era vos me tenés que decir cuántos autos producís, cuántos bulones producís, como para ellos tener una idea del complejo industrial de Argentina. Y como, por supuesto, pensaron que nadie les iba a dar mucha bolilla, dijeron, bueno, si vos vas a sacar un crédito al sector financiero,
tenés que estar en el ring. Como te extorsionaban a que estés en el ring, etc. Entonces, listo, año 73. Vamos al 2016, ya hay AFIP, hay computador, ¿entendés? 50 personas en el Ministerio de Producción haciendo el ring. Está bien, en ese momento lo sacamos, ¿no? Después, por supuesto, el ring se reconvirtió en el RUMP, Registro Único de la Matriz Productiva. Cuando llegamos ahora con Milei estaba el RUMP. Le digo, pero escúchame, si esto lo habíamos sacado, lo del ring, se autotransformó en el RUMP. Listo, está, sacamos el RUMP. Entonces, bueno, ese es el estado de situación. De lo que viene de los temas que me preguntas. De lo que viene para adelante, ¿cuál es la desregulación que más te entusiasma? Si es que hay una. No, a ver, yo creo que es como una infinidad de cosas, pero te voy a decir dos que para mí son muy interesantes. La primera tiene que ver con que en principio estamos apuntando a que se publique el viernes que viene, que es la reglamentación del capítulo laboral de la Ley Bases. Y dentro de eso hay un artículo puntualmente cuyo título es Fondo de Cese. El Fondo de Cese es básicamente un artículo donde el Congreso le permite a las convenciones colectivas, o sea, empleadores y trabajadores, armar un esquema que es sustitutivo de la Ley de Contratos de Trabajo en lo que hace a despidos. Es decir, que las partes van a poder negociar entre ellas un esquema indemnizatorio sustitutivo del de la Ley de Contratos de Trabajo. Entonces, nosotros tenemos un antecedente en Argentina que es la UOCRA, que es una industria muy particular porque hay una rotación muy grande, porque la gente trabaja en una obra, cuando termina la obra tiene como que pasar a otro empleador, pasa a otro. Entonces es una industria con mucha, naturalmente. Entonces la UOCRA armó un esquema, que no es el que tiene que replicarse en otras industrias, pero armó un esquema donde básicamente hay como un ahorro conjunto. Entonces cuando la gente se va, automáticamente se entiende que la obra terminó, la gente se lleva como una pequeña plata que ahorró y con eso hace como su transición, etc. Y es una industria con muy poca litigiosidad laboral, ¿se entiende? Entonces acá Javier está dándole a las partes la libertad para que ellos puedan construir su propio sistema acorde a las necesidades de su industria, con las características de su industria. Por supuesto que si un trabajador, una empresa, esto me parece como fundamental, que para asegurarme que ese sistema construye algo que es beneficioso para las empresas y los trabajadores, ellos van a poder elegir si quieren participar o no, ¿se entiende? No va a ser una cosa compulsiva. Pero digamos, es una reforma, yo te diría, en el mercado laboral quizás de las más importantes que hayamos visto en décadas. Y que está buenísima porque no es una... Es un acuerdo laboral entre privados, básicamente. Entre privados, pero es que en eso cree Javier. Y donde vos vas a poder... Pero lo que pasa es que la ley te da el instrumento para decir, bueno, entre privados nos ponemos de acuerdo para hacer algo que es superador de la Ley de Contrato de Trabajo, porque lo podemos hacer acorde a las necesidades de nuestra industria, donde reducimos la industria del juicio. Entonces hay más para todos. Porque en realidad nosotros lo que le estamos sacando es a esos que nos mordían parte de nuestro ingreso, que era toda esa industria del juicio. ¿Okay? Entonces eso me parece que va a ser una cosa muy interesante. La otra que por ahí te quiero mencionar, por decir una, a ver, si mirás lo que tenemos es muy larga la lista, ¿ok? Y eso es la parte de regulatoria interna, porque después está también los proyectos que vamos a llevar al Congreso. Pero ahora te quiero decir algo sobre la ley Bases, que me parece que es interesante. Ahí me perdí el hilo. No, yo te había preguntado qué cosas te entusiasmaban más de las regulaciones que se vienen. Entonces la segunda que te quería decir es firma digital. Entonces Argentina tiene una ley de firma digital donde la firma digital necesita como un segundo factor de autenticación. Para eso vos, digamos, el mecanismo actual es que vos tenés que sacar un token físico y con eso como que lo pones en la máquina y genera la validación, ¿okay? De que sos vos. Pero en realidad en casi todo el mundo el segundo factor de autenticación es digital, es remoto. Por ejemplo, no sé si Google tiene una cosa llamada Google Authenticator, que básicamente vos te conectás ahí y entonces Google te manda un token, como lo vemos, quizás lo has visto en los bancos. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es habilitar que la firma digital se pueda emitir de manera remota. Eso es un cambio absolutamente radical, porque eso quiere decir que distintos proveedores del propio banco te podría, digamos, decir, bueno, te doy la firma digital.
y te la hago remoto porque el banco ya tiene la verificación de la identidad, etc. Entonces quiere decir que todos vamos a tener firma digital. Y hoy muchos de los trámites se hacen en papel porque uno tiene la firma, pero de repente ahora vamos a tener toda la posibilidad de firmar digitalmente. Firmar me refiero a firmar un documento que vos legalmente necesitas que la firma sea válida, ¿no? Entonces un contrato de alquiler. Bueno, hoy te tenés que juntar para firmar, ¿no?, el contrato, pero ahora lo vas a poder firmar digitalmente en tu casa y va a tener la misma habilidad. Entonces me parece que eso nos va a abrir un gran campo de modificación de un montón de relaciones contractuales que me parece que está muy bueno. No, el comentario que te quería hacer de la ley Bases, porque me vino a la mente ahora, es que la ley Bases es extremadamente generosa en las herramientas que le da el gobierno de Javier Milei para la reforma del Estado. Extraordinariamente generosa. Por eso es muy importante que podamos aprovechar esa generosidad que tuvo el Congreso, porque el Congreso básicamente lo que nos ha dicho es no solo la posibilidad de cerrar, funcionar, centralizar básicamente cualquier organismo, sino que también le da potestad al gobierno a, por ejemplo, eliminar trámites, aun cuando están hechos por ley, pero que por el paso del tiempo o por el rediseño del Estado pasan a ser obsoletos. Entonces vos lo que puedes agarrar es tener ciertos trámites que la ley te exige, pero que no tienen ningún sentido. La ley Bases te permite cambiar esa ley con lo que se llama un decreto delegado, que por supuesto después tiene control parlamentario, como un DNU, etc. Pero, te doy un ejemplo, la ley de navegación en su artículo 3 creo que es, tiene básicamente una cosa que se llama el Bill of Landing, que es el documento que se usa para, digamos, el movimiento marítimo. Entonces decís, bueno, no tiene sentido el Bill of Landing papel, el Bill of Landing tiene que ser electrónico. Bueno, la ley Bases te permite decir, bueno, ese trámite ya no tiene ningún sentido, lo podemos cambiar por este otro, se puede cambiar la ley con un decreto delegado. Y así hay un sinnúmeros, o sea que en realidad este esfuerzo desregulador no estoy únicamente restringido a lo que son decretos o resoluciones, etcétera, que igual habría ahí para, no te alcanzaría una vida para eso también, ¿no? Pero también cuando eso es a nivel ley, la ley Bases nos permite, digamos, avanzar sobre eso. Así que bueno, la verdad que para mí también es una responsabilidad muy grande porque es una oportunidad única, ¿no? Una responsabilidad única que nos ha dado el Congreso para avanzar con esta agenda y creo que merece una felicitación muy grande la gente del gobierno mismo que también terminó negociando esto y nada, y creo que el Congreso en eso tuvo una actitud muy interesante. Me gustaría hacerte las dos últimas preguntas que ya nos regalaste una buena parte de tu tiempo. Te las digo las dos juntas y después me las respondés en el orden que quieras. La primera es, hablando de inversiones, nosotros siempre vemos y marcamos que la deuda del Tesoro de Estados Unidos está creciendo a gran velocidad, tiene déficit fiscal. Mi pregunta es si te preocupa eso o no, si termina traduciéndose eventualmente en tasa de interés más alta que va a tener que pagar el Tesoro americano para que le presten plata. Y la segunda es más a título personal, de cuál es la inversión que a vos más te guste, puede ser en cualquier lugar del mundo. A ver, Estados Unidos tiene hace muchos años un déficit muy grande, por supuesto el mercado de bonos de Tesoro norteamericanos es el mercado más líquido del mundo, entonces como que bueno, tiene un gran atractivo, ¿no?, para inversiones, por eso siempre encuentra inversores deseosos de invertir allí. Pero es que el otro día una cosa que me impactó del discurso de Javier en el Council of the Americas es, él dijo, bueno, nosotros vamos a apuntar a volver a hacer el flujo de inmigración, ¿no? O sea, en un momento dijo, salir de Ezeiza la salida, es decir, Ezeiza la entrada, ¿no? Entonces como digo, bueno, pero entonces podemos pensar de vuelta, ¿no?, que Argentina sea un país que sea tan atractivo que quieran venir toda esa gente que está en este momento siendo desplazada por un montón de conflictos que afortunadamente nosotros no tenemos en el mundo. ¿Por qué traigo a colación esto? Que Javier está apuntando a decir, bueno, tener una política fiscal que también es un poquito como un outlier, ¿no? O sea, un equilibrio fiscal, 100% convencido que eso le va a hacer tan bien a Argentina, que realmente es un cambio. Entonces vas a tener un país como Estados Unidos con un déficit muy grande. Obviamente si ese número es muy grande, va a generar un problema, ¿no?, para hacer un problema. Y como que en un momento digo, bueno, y Argentina va a tener superávit, va a estar bajando el nivel de deuda, más allá que obviamente Argentina parte de niveles de deuda
relativamente bajos por una cuestión obvia, que nadie nos quería prestar, no por nuestras virtudes, ¿no? Sino por nuestros defectos. Así que, sin embargo, yo, digamos, hay un tema ahí, pero yo la verdad que te digo que soy un optimista total sobre el crecimiento global, ¿no? O sea, cuando vos mirás el mundo, vos ves que el mundo, a medida que se ha hecho más grande, crece cada vez más rápido. Y eso ocurre porque a medida que el mundo es más grande, hay más recursos dedicados a la innovación tecnológica, los mercados son más grandes, los incentivos a innovar son más grandes, ¿no? Yo digo, a veces digo a los alumnos, si vos querés pasar de la cámara de rollo a la cámara digital, es diferente si tu mercado es 5 millones de personas que si tu mercado es 5.000 millones de personas, en términos de los incentivos que vos tenés para hacer, ¿no? Y le recomiendo yo mucho a mis alumnos ver un documental que está en YouTube que se llama AlphaGo The Movie, te lo recomiendo a vos también, que es básicamente la historia de DeepMind, que es la empresa de inteligencia artificial de Google. Y ellos le enseñaron a una máquina a jugar un juego que se llama el juego del Go, que es un juego chino, es un tablero muy grande, viste, con cuadrica, y vos tenés fichas negras y blancas. Y tu objetivo es encerrar un territorio, pero claro, cuando vos estás tratando de encerrar, el otro te corta, ¿me entendés? Esas son las reglas del juego. El tablero es tan grande que las combinaciones de movimientos es más grande el número de átomos del universo. ¿Viste? Las exponenciales son bravas, ¿no? Entonces, si vos haces ese programa vos no le podés hacer que mire todas las combinaciones, porque estaría millones de años, tenés que enseñarle a pensar. Entonces, los tipos hacen ese programa. Ese es un juego que se viene jugando más o menos hace 4.000 años, y cada 1.000 años hay como que viene alguien, un genio, y dice esto hay que jugarlo diferente, y como que el juego como tuvo como 4 veces como un cambio de estrategia, ¿ves? Entonces estos terminan el programa, está todo en el documental, ¿eh? Y entonces le dicen a la máquina, bueno, ahora entrenate, y la máquina se juega 1.000.000 de veces a sí mismo en 5 minutos. Y cuando termina eso, dicen, bueno, vamos a jugar con el campeón mundial de Go, que es un coreano, y la máquina juega 5 partidos contra este campeón, que es lo que describe, no te voy a contar qué es lo que pasa, describe el documental. Cuando termina el primer partido, hay una conferencia de prensa y el coreano dice, este partido que acabo de jugar, yo pensé que se iba a jugar en 1.000 años. O sea, la máquina vino con una capacidad de jugar que fue totalmente asombrosa, ¿ok? No te digo quién ganó, etcétera, pero digo, fue absolutamente asombrosa. Entonces, ¿pero cuál es la moraleja? ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Lo que te estoy queriendo decir es que lo que al ser humano le hubiera llevado 1.000 años, a la máquina le llevó, ¿cuánto te dije? 5 minutos, ¿ok? Entonces, si vos pensás, la revolución industrial a nosotros nos liberó del músculo, de los limitantes del músculo. O sea, antes de la revolución industrial, lo que el humano podía mover era lo que el músculo podía. Cuando vos fuiste a la fuerza mecánica, te liberaste de eso, ¿correcto? Y multiplicaste por 1.000, por 100.000, por 1.000.000 lo que podías hacer. La inteligencia artificial nos va a liberar de las restricciones de nuestra mente. O sea, cuando nosotros de acá en más pensamos hacia el futuro, el proceso de crecimiento, no lo podemos pensar más como lo que al ser humano y al cerebro humano le generaría la acumulación de conocimiento, porque vas a tener que la velocidad de la acumulación de conocimiento va a ser mucho más rápida. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, se entiende. Entonces, por ejemplo, yo tuve una charla con el CEO de DeepMind y él decía, vos ves lo de Star Wars y vos decís, bueno, eso que será, no sé, en el año 10.000. Pero no, eso porque lo estás pensando con tu mente humano. ¿Cuánto al humano le llevaría a llegar ahí? Pero cuando las máquinas nos permitan acelerar, por ahí eso es en 1.000 años, no en 10.000 años, ¿ok? Entonces yo soy como un gran optimista respecto del crecimiento del mundo. Creo que los últimos 50 años han sido uno de los... El mundo pasó de 50% de pobres a 10% de pobres. Argentina pasó en ese mismo periodo de 10 a 50. Digo, para tomar la dimensión de la catástrofe, ¿no?, que ha pasado en nuestro país. Pero soy un gran optimista sobre el crecimiento del mundo. Bueno, voy a tu segunda pregunta, que era las inversiones. De hecho, diría lo siguiente. Y la verdad que esto se lo robo a Zuccovici, que lo escuché el otro día. Y él dice que hoy en Argentina se está dando una combinación bastante interesante, que es que, claro, venimos de los años del kirchnerismo y la devastación, ¿no?, que produjo el kirchnerismo en la economía argentina, y eso hace que los activos argentinos hayan estado devastados en su valor, incluyendo los inmuebles.
Entonces los inmuebles empiezan, digamos, a recuperarse, pero desde un piso muy bajo. Pero el éxito que ha tenido Javier en su ajuste macroeconómico, el hecho que él le saca, digamos, ese Estado que estaba chupando los recursos del sector financiero con su déficit, baja el déficit, libera los recursos del sector privado, y entonces, como ya se ha visto en los últimos meses, casi todos los bancos han vuelto a ofrecer créditos hipotecarios en UVA con tasas que son del 3, 3,5, 4%. Entonces él decía que nunca había visto en Argentina una combinación de precio de los inmuebles combinado con acceso al financiamiento. Entonces digo, es como un momento muy interesante, sobre todo para los jóvenes, que seguramente este programa, Miguel, seguramente lo ven más gente joven, como que es un momento muy particular, muy único, casi irrepetible, de que vos puedas sacar un crédito hipotecario a 30 años, a una tasa del 4, con precio de los inmuebles que no son acordes, porque con ese financiamiento el precio de los inmuebles sería... Entonces yo diría que hoy en Argentina se está dando esa combinación que me parece sumamente interesante y estoy seguro que más gente la va a ir descubriendo y animándose en los próximos meses. Bueno, Federico, te agradezco muchísimo por haber participado, por el tiempo. Espero que les haya gustado a todos. Por supuesto, si les gustó, ya saben, ¿no? Tienen que poner like, tienen que seguirnos en el canal y, por supuesto, déjenos en los comentarios qué les pareció todo esto. Y si tienen sugerencias de desregulación, pónganlas y me las pasás después. Y si tienen sugerencias de desregulación, vamos a hacer un compendio y se lo voy a pasar a Federico. A mí me parece fascinante todo esto que está pasando y que lo está liderando él. Y bueno, y todo ese think tank de 100 tipos que al final consiguieron armar todo ese cambio normativo tan fuerte. Así que bueno, muchas gracias una vez más. Gracias a vos. Y bueno, terminamos acá y nos veremos la próxima.